Muy buenas tardes con todos. Como parte de las charlas que vamos dando cada cierto tiempo, en esta ocasión me toca presentar a la doctora Catherine Navarro, médico residente de cuarto año de neumología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y la doctora nos va a dar una charla sobre el uso correcto de los inhaladores en las enfermedades respiratorias. Muy bien, doctora, adelante con su presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto poder presentarme ante ustedes y poder dar una pequeña charla acerca de algunos conceptos que considero que son muy importantes. Existen temas muy importantes, los cuales son poco abordados. Este es uno de ellos. Saber el adecuado manejo y uso de los inhaladores es totalmente imprescindible para obtener un correcto resultado y por consiguiente mejor manejo de la enfermedad. Entonces, tenemos que iniciar hablando acerca de qué son los inhaladores. Los inhaladores son dispositivos que permiten administrar medicamentos directamente a las vías respiratorias y llegar a los pulmones en forma de qué, de aerosol o de polvo fino. Se utilizan principalmente para tratar enfermedades respiratorias, las cuales son múltiples, pero usualmente las más conocidas tenemos el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El inhalador tipo MDI o inhalador presurizado de dosis medida, que es el que se puede ver en la pantalla que estoy señalando, que es el más común, por decirlo así. eh, Al análisis, poder observarlo, es muy amigable y fácil de utilizar, aparentemente, pero como todo dispositivo tiene partes que debemos conocer. Entonces, tenemos la parte del cartucho o canister también llamado. Este es un recipiente metálico, normalmente es de aluminio. Eh, este dispositivo contiene el medicamento y también contiene el propelente. Como mencioné previamente, suele ser de aluminio. ¿Para qué? Para poder soportar la presión interna que va a generar tanto el propelente como el medicamento. También contamos con la otra parte que es el actuador plástico o también conocido como la carcasa, que es la parte plástica, generalmente puede variar de color, eso es indistinto de las presentaciones y de las marcas que se pueden presentar. A su vez, contamos en la parte interior con una válvula dosificadora en la base del cartucho que nos va a garantizar la dosis correcta. Y el propelente, que es un gas que impulsa el medicamento. Entonces, podemos decir que el propelente es el auto que va a llevar hacia afuera, hacia la parte externa, el medicamento y la persona puede inhalarlo de forma correcta. Después de ello tenemos, bueno, el cuerpo, ¿no? Que es la carcasa que mencioné y en ella encontramos el cartucho, también tenemos a la boquilla y el orificio de salida por donde va a salir expulsado el medicamento y la tapa protectora que va a evitar o disminuir la contaminación del producto. Entonces, existen diferentes tipos de inhaladores. Tenemos a los inhaladores de cartucho presurizado, como mencioné previamente, los MDI, y los que tienen aerosol en polvo seco, que se van a dividir tanto en monodosis como multidosis, que en breve voy a explicar de qué cosa. Entonces, respecto a los inhaladores presurizados de dosis medida, los MDI o también conocidos como PMDI, contienen tanto el medicamento como el propelente. Este medicamento va a salir de una forma bastante rápida, usualmente entre 30 a 20 metros por segundo, o si lo queremos convertir en kilómetros, 30 kilómetros por hora. Ejemplos de ellos tenemos al salbutamol y los corticoides como beclometasona y la fluticasona. Por otra parte, tenemos a los nebulizadores. Estos nebulizadores van a generar que exista una suspensión de partículas líquidas en un gas. Tenemos de tres tipos, los ultrasónicos, los de jet y los de malla, como se pueden ver las imágenes correspondientemente. Entonces, los nebulizadores son compresores que nos van a generar un flujo de aire a altas velocidades. Este gas va a pasar por una abertura estrecha, como se puede ver en cada uno de ellos, los que estoy señalando, y va a generar una presión. Esta presión es una presión negativa. Entonces, la persona va a aspirar el medicamento líquido desde un reservorio y el chorro de aire va a romper ese líquido en gotas muy, muy, muy pequeñas que van a salir en forma de aerosol. ¿Para qué? Para que sea de fácil absorción. Entonces, como mencioné en la diapositiva previa que existen los aerosoles de polvo seco, tanto en monodosis como multidosis, tenemos en la parte izquierda los de aerosol
de polvo seco, tanto las monodosis como las multidosis. Respecto a las monodosis, tenemos de dos tipos, tanto el Neohaler como el Handyhaler. Entonces, respecto a los monodosis, como se puede ver, se va a colocar una cápsula en cada uno de ellos, en una parte específica del dispositivo. Esta cápsula va a tener una sola dosis de medicamento y el dispositivo, como pueden ver en la imagen inferior, va a tener algunas agujas o cuchillas que son propias del equipo. ¿Para qué? Para el momento de hacer la activación, estas cuchillas o estas agujas perforen la cápsula y y la persona puede inhalar el aire con el medicamento a un flujo constante que nos va a dar. Por otra parte, tenemos a los DPI de multidosis, como tenemos a los Turbohaler y los Blister, por ejemplo. Entonces, estos dispositivos ya contienen múltiples dosis del medicamento, ya sea al girar, al deslizar o al accionar una palanca, se va a preparar ya per se la dosis. La persona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhalar rápida y profundamente. El flujo inspirado desprende todo este polvo porque previamente ya se van a movilizar en la parte interna con una previa agitación que se le va a realizar. Y entonces, al momento de inhalar, como corresponde, el polvo va a ser transportado a los alvéolos donde queremos que llegue. Dentro de estos tenemos pues a los turbohaler, que son de tipo reservorio. Todo el medicamento está almacenado en un dispositivo, que es la parte que estoy señalando aquí. Y por otra parte tenemos a los blister. Cada dosis está previamente empaquetada. Al accionar el dispositivo se va a ver un blister individual. Acá tenemos los dos ejemplos que son los discos y el elipta. El ejemplo que tenemos aquí, no, el ejemplo que tenemos aquí es del elipta. Entonces, a su vez tenemos una clasificación de dispositivos de inhalación que pueden ser agrupados dentro de los equipos activos y de los equipos pasivos. Dentro de los equipos activos tenemos al MDI, al nebulizador y al SMI, que es un inhalador de niebla suave o conocido también como nube fina. Este no va a usar un gas propelente como el MDI, pero funciona con un mecanismo más de tipo valga la redundancia, mecánico, ya que se va a girar la parte inferior, que es esta parte, la parte de la base, hasta escuchar un tipo clic. Tenemos el ejemplo común como los Respimat. Pero, ¿qué de característica tienen estos equipos? Que la inspiración debe ser lenta y debe ser profunda. Por otra parte, tenemos a los equipos pasivos, que son los de polvo seco. Acá tenemos los de monodosis y los de multidosis, como mencioné previamente. Acá la inspiración debe ser rápida y profunda. Pero entonces, tal vez se cuestionen a qué me refiero yo con lenta y profunda y rápida y profunda, porque de repente para mí rápido es un segundo y para otras personas rápido puede ser 5 segundos. Entonces, para evitar esas dudas, ya se estandarizó y podemos decir que una inspiración rápida y profunda debe ser en promedio entre 3 segundos y una inspiración lenta y profunda debe ser en promedio 5 segundos. Por otra parte, es necesario poder saber que existen los espaciadores o también conocidos como o las aerocámaras, ¿no? Estos van a ser dispositivos que se van a acoplar a los MDI. Ojo, los otros no necesitan un espaciador, pero los MDI sí. Para aumentar, ¿para qué sirven? Para aumentar el depósito pulmonar del medicamento y disminuir el depósito orofaringeo, o sea, disminuir que se quede impactado en la parte de la faringe. Porque si es que se queda impactado en esa región, no va a llegar donde nosotros queremos, que están los alvéolos, y el efecto va a ser prácticamente mínimo o nulo. Dentro de ellos también tenemos algunos tipos, como son los espaciadores convencionales. Esos pueden tener volúmenes variables porque pueden ser más grandes o más pequeños, como se puede ver en la imagen. Las aerocámaras que tienen mascarilla, como la imagen de abajo, que normalmente son para los niños, porque los niños pequeños no siempre tienen una buena coordinación al momento de hacer la inhalación. En tercer lugar, tenemos a los espaciadores con válvula, que suelen ser unidireccionales, que quiere decir que al momento de hacer la respiración y que salga expedido todo
El medicamento no va a retornar, sino que tiene que ir en un flujo directo. Y por último, los espaciadores antiestáticos, que si bien es cierto, estos son un poco más costosos, pero tienen un mejor depósito pulmonar. ¿Por qué? Porque evitan la estática. Y eso quiere decir que evitan que las partículas del medicamento se queden adheridas a las paredes del equipo. Entonces, aquí un breve resumen de todo, que más adelante voy a hablar acerca de una técnica correcta y adecuada, ¿no? Tenemos a los MDI que deben utilizar los espaciadores y con una técnica adecuada para poder respirar tanto rápido o de forma más lenta. Entonces, respecto a los inhaladores de dosis media, que son los más frecuentes que utilizamos, bueno, son solución del medicamento en líquido, que es el propelente. Como mencioné previamente, este propelente va a ayudar, va a ser el carrito de movilización para que este medicamento pueda salir por la boquilla y llegue a donde corresponde. O sea, ¿dónde? A los alvéolos. Y tiene una velocidad previa más o menos de 30 metros por segundo. Esta tiene idealmente, no todos cuentan con ello, desafortunadamente, pero sí hay algunos que tienen una válvula dosificadora que libera cada impulso de las dosis y un cuantificador, perdón, los que no tienen cuantificador. Ahora, ¿por qué es importante que tengan un cuantificador? Porque en algunos casos, por más que uno crea que aún hay medicamento, porque lo agitas y sientes o percibes que hay algo que se está agitando adentro, ese algo puede simplemente no ser el medicamento, sino simplemente puede ser propelente. Entonces, antes se decía que una persona podía sumergir el canister dentro de agua y si se hundía es que tenía medicamento. Y actualmente esa teoría, por decirlo así, está totalmente descartada porque el propelente también tiene un peso. Entonces, igual se va a hundir. Con el paso del tiempo, el propelente se va a ir desgastando y ya no va a tener, pero es un tiempo bastante considerable. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Simplemente están presionando, realizando el puff y saliendo propelente que no tiene medicamento. Por eso puede darse que no haya una adecuada mejoría, ¿no? De los síntomas. Entonces, existen algunas controversias respecto a que si los inhaladores afectan al medio ambiente. Si bien es cierto, bueno, los inhaladores presurizados de dosis medida usan gases propelentes llamados hidrofluoroalcanos. ¿Para qué? Para poder expulsar el medicamento, pero como dije, es el carrito que va a movilizar. Entonces, estos gases no van a dañar la capa de ozono, pero sí son gases que producen efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Que atrapan el calor en la atmósfera y contribuyen al calentamiento global. Por otra parte, los que antiguamente muchos inhaladores utilizaban clorofluorocarbonos, que es el CFC, como propelente, pero como generaba demasiado daño a la capa de ozono, estos simplemente ya no se utilizan. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Iban a liberar algunos átomos de cloro y esto generaba adelgazamiento de la capa de ozono. Por eso, para evitar el agujero en la capa de ozono que estuvo muy en boga hace muchos años, decidieron cancelar y ahora actualmente se usan los de hidrofluoroalcanos, que si bien es cierto, como mencioné, igual generan el efecto invernadero. Entonces, respecto a los inhaladores de polvo seco, como, como todo medicamento tiene ventajas y también tiene desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que son pequeños, son fáciles de transportar porque lo puedes llevar en tu bolso, en un morral, no hay problema por esa parte. Si bien no requieren tanta coordinación entre el disparo del medicamento, las dosis liberadas suelen ser uniformes porque suelen ser una dosis estándar que se va a liberar. Y tienen un indicador de dosis en la mayoría, más no en todos. Idealmente todos deberían tener un indicador de dosis para saber cuándo ya se está disminuyendo y cuándo debo adquirir un nuevo inhalador. Y bueno, no utilizan los propelentes, ¿no? Las desventajas es que requieren una inspiración profunda y voluntaria y hay enfermedades que no permiten tener la fuerza suficiente del tórax para que puedas inhalar ese medicamento. Requieren flujos altos de inspiración, eso quiere decir que necesitamos fuerza en la caja torácica. Y bueno, otra parte y muy fundamental es que son más caros, ¿no? Entonces, existen una serie de errores que son muy frecuentes que los realizan muchas personas. No exhalar antes de poder inhalar.
¿Qué es lo que nos va a ocasionar? Idealmente, antes del inicio, lo que uno tiene que hacer es exhalar el aire que tiene. ¿Para qué? Para que podamos, al momento de hacer el puff y tomar el aire con el medicamento, se puede inspirar una mayor cantidad de aire con más fuerza y que las partículas que suelen ser muy pequeñitas, que son de 2 a 4 micras, lleguen a donde corresponde, la parte más pequeña de los pulmones, que suelen ser que son los alvéolos. Por otra parte, también la mala coordinación de los MDI. ¿Esto qué nos puede generar? Que haya una pérdida de dosis, apretar antes de tomar el aire. Eso nos haría perder una gran cantidad de dosis. Si bien es cierto, no va a llegar un 100% de dosis a donde queremos, pero la idea es que al menos llegue un 80%, un 90% para que sea un tratamiento adecuado y efectivo. Entonces, la inspiración rápida con el MDI. Si yo no inspiro de forma rápida, por eso es que siempre se enfatiza en poder utilizar la aerocámara. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Como va tan rápido el disparo, como mencioné, va de 30 a 40 metros por segundo, todo el polvo se va a impactar en la región posterior de la faringe o si no, en las mejillas, en la parte interna, en el paladar o en la lengua. Y por ende no va a llegar medicamento, ¿no? Donde corresponde. Ahora, una inspiración lenta con el PDI. Igual no nos va a generar mucho depósito, haciendo recordar es de que debe ser rápido y profundo y lento y profundo. Ahora, otro error frecuente es no usar el espaciador, o sea, tu aerocámara. Contra más rápido va a ir el medicamento, igual se va a depositar en la parte orofaringe, en la parte posterior de la faringe, en otras palabras, en la garganta, y no nos va a servir de nada. Y eso es algo muy frecuente que sucede. ¿Por qué? Porque los espaciadores son equipos un poco grandes, entonces es un poco dificultoso estar llevándolo en la cartera y de forma permanente, o en el bolso de forma permanente. Pero sí hay algunos que son un poco más pequeños y son más prácticos para poder llevar con uno. Otra parte es no mantener el periodo de apnea. Apnea es poder aguantar la respiración. Lo normal es que se pueda aguantar entre 5 a 10 segundos. 10 segundos para personas que lo toleren y 5 segundos para personas que tengan mucha tos, que tengan dificultad para poder mantener un periodo de aguantar la respiración, ¿no? Coloquialmente hablando. Por otra parte, y último, no enjuagarse la boca después de utilizar corticoides. Y esto puede favorecer a la candidiasis oral, que quiere decir que existe alguna clase de honguitos en la boca, que es la cándida. Entonces, para evitar eso, siempre después de utilizar un inhalador con corticoides, se tiene que lavar, enjuagar la boca y escupir esa agua. Entonces, hay múltiples estudios en los cuales se han abarcado los errores frecuentes que se tienen respecto a las maniobras inhalatorias. Uno de los principales es no coordinar tanto el momento que uno hace el puff, apretar el equipo y hacer la inspiración profunda. Es un arte en realidad poder llegar a hacerlo bien. Cuando recién se está iniciando, a veces se pueden cometer algunos errores, pero ya con el paso del tiempo y cuando ya utilizas el medicamento de forma constante, ya se va haciendo un hábito y mejorando cada vez más. Entonces, no realizar el apnea, o sea, no aguantar la respiración durante 5 a 10 segundos, o si no realizar una inspiración muy rápida. A veces se ha escuchado decir que tienes que respirar de forma muy rápida y no siempre es así, eso es dependiendo qué tipo de inhalador estás utilizando, como ya mencioné. Y otra parte es no agitar correctamente el equipo. Si uno no agita correctamente el inhalador, al menos unas 10 veces, se sedimenta y no hay una homogenización, no se integran bien las partículas y se quedan en la parte de abajo. Entonces, no llega todo el medicamento, puede salir simplemente la parte de presurización, nada más. Por otra parte, o sea, nos preguntamos, ¿por qué es importante una técnica correcta? Desafortunadamente, hasta el 80 o si no es más de personas cometen todos los errores previamente mencionados. ¿Y qué pasa si no se utiliza adecuadamente el medicamento? Uno, disminuye el depósito pulmonar. ¿Esto a qué nos conlleva? A que simplemente no tenga una dosis correcta y tenga múltiples exacerbaciones o múltiples recaídas o la sintomatología no disminuya. Y entonces nosotros decimos, oh, el medicamento no nos está ayudando, pero de repente tenemos que fijarnos.
cómo estamos haciendo nuestra técnica inhalatoria. ¿Nos han explicado bien cómo realizarlo? ¿Lo estoy haciendo como me han explicado? Entonces son esas preguntas las que nos tenemos que formular en muchas ocasiones. Dos, nos reduce la eficacia del tratamiento por lo previamente mencionado, aumenta la sintomatología y exacerbaciones y hospitalizaciones, sí, porque si no estoy utilizando una dosis adecuada, definitivamente los síntomas no van a disminuir, no voy a estar tratando la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? Dentro de los objetivos principales, porque en realidad son muchos, tenemos maximizar el depósito pulmonar para que haya un adecuado efecto, reducir el depósito de orofaringe, o sea, reducir que se me peguen esas partículas en la garganta, porque lo que va a ocasionar es irritarme la garganta, mejorar el control de los síntomas, disminuir las exacerbaciones, o sea, los cuadros que me llevan a la emergencia o me llevan a la urgencia o me hacen sentir mal y disminuye mi calidad de vida, pues, ¿no? Y reducir los efectos adversos como la candidiasis. Entonces, una buena técnica inhalatoria nos va a dar un mejor control de la enfermedad. Ahora, como mencioné, es un arte en realidad, el arte de la terapia inhalada, pero ¿de quiénes dependen? Del paciente, del dispositivo y del fármaco. ¿Por qué? Porque es importante educar a las personas y no solo al público, sino también, o sea, al público personal de salud y no personal de salud, porque personal de salud se supone que también debe saber para poder impartir la información. Entonces, educar y reeducar. ¿Acerca de qué? De una técnica correcta, una buena adherencia, que nos va a generar un mejor control de la enfermedad. Por eso yo necesito enseñar, verificar que la persona ha adquirido el conocimiento y puede realizar la maniobra de forma adecuada. Porque si yo les enseño y no se llega a realizar una maniobra adecuada, prácticamente no estoy cumpliendo como rol de personal de salud para poder llegar a las personas. Corregir si en caso no se está realizando una buena técnica y siempre reenseñar, porque la memoria es frágil y a veces uno puede obviar ciertos pasos que nos van a favorecer. La idea es siempre realizar charlas constantes cada cierto tiempo a las personas nuevas o a las personas que previamente ya están realizando los procedimientos, porque siempre es bueno poder reafirmar los conocimientos. Entonces, existen una serie de pasos importantes, los cuales ahora voy a mencionar para poder tener un adecuado uso tanto del inhalador como de su aerocámara. Bueno, siempre para los MDI utilizar la aerocámara. Sin ella, gran parte del medicamento va a chocar contra la garganta y se va a quedar depositado en la boca o en la garganta y puede causar efectos adversos como irritación, más tos de la que ya previamente tienen, si es que la presentan. Por eso, como se ve acá en la imagen, como se ve aquí, ya está. Como se ve acá en la imagen, con la aerocámara, el medicamento llega donde corresponde, a la parte más pequeña de los pulmones y hace efecto. Sin la aerocámara, el medicamento se queda atracado en la boca o en la faringe y no llega. Por ende, no hay mejoría. Por otra parte, necesitamos cebar el inhalador. ¿Qué significa cebar el inhalador? Necesitamos agitarlo vigorosamente para poder integrar las partículas entre sí. Entonces, si usamos el inhalador por primera vez, o sea, si está nuevo, o si no lo he utilizado durante un tiempo prolongado, necesito realizar dos puffs al aire. Esto nos va a garantizar que la válvula no esté tapada y pueda salir todo el medicamento como corresponde. Acá, como se ve, y falta la aerocámara, para los que se han dado cuenta, no llega el medicamento. ¿Por qué? Porque hay una tapa. Eso también nos ayuda y son cosas que de repente parecen chistosas, pero en realidad existen. En algún momento sí ha existido algún paciente que lo agitó, apretó, pero no sacó la tapa. Entonces se quedó el medicamento, no llegó ni siquiera a la boca. Ahí hay un detalle. Por eso siempre necesitamos hacer seguimiento. Cuando hay personas adultos mayores que a veces van solos, se necesita explicarles, no solamente verbalmente, sino poder hacer la maniobra juntos. Toma un tiempo, sí, pero es beneficioso para el paciente y eso es lo que más importa en realidad. Ahora, idealmente, y tal vez suene un poco intenso, pero si no tiene un contador, necesitamos tener un cuaderno e ir apuntando las dosis, hacer un checklist con las dosis. ¿Por qué? Porque, como mencioné, si se me acaba, aún queda el propelente y el propelente puede salir como un tipo de polvito, pero no es el medicamento, entonces no estamos recibiendo la terapia, solo el propelente. Ahora,
como mencioné, bueno, que me salté un poquito, agitarlo vigorosamente. ¿Cuánto tiempo debo agitarlo en promedio? 5 a 10 segundos, pero de forma vigorosa, no es agitar despacito, no, tiene que ser fuerte para que se integren todas las partículas. Y esto va a mezclar tanto el fármaco como el propelente para que el medicamento llegue con fuerza, pueda salir con fuerza. Ahora, el uso de la boquilla idealmente solamente es para los niños pequeños porque no todos tienen muy buena coordinación. Para una persona adulta, esta boquilla generalmente podría ocasionar alguna clase de duda. ¿Cómo inhalo? ¿Por la nariz o por la boca? Es por la boca, pero como la boquilla ocupa tanto nariz como boca, podría generar alguna idea de pensar que tengo que respirarlo por la nariz y esa parte estaría errónea. Entonces, idealmente para los adultos, simplemente de frente con la boquilla pequeña, la directa. Pues acá, como se ve, los niños abarca, pues no tanto adultos y niños, nariz y boca. Pero los niños tienen una forma de respirar un poco diferente y cuando son muy pequeñitos a veces tienden a respirar un poco menos. Entonces, eso ayuda a que esté circulando en la aerocámara y puedan tener más tiempo para inhalar. Ahora, otra parte importante es inhalar lento y retener el aire, la parte del apnea. Inhalar lento y profundamente, nunca rápido, hasta los MI, y retener por 5 a 10 segundos para que haya un adecuado depósito del medicamento. Porque si nosotros respiramos y rápidamente botamos el aire, el medicamento va a salir, no va a llegar donde nosotros deseamos. Entonces, como sexto paso tenemos esperar entre puff y puff. El inhalador necesita un tiempo para que la cámara dosificadora se recargue y vuelva a contener la cantidad exacta del medicamento. Si yo aprieto, si mi indicación fue realizar 2 puffs cada 12 horas, cada 8 horas o cada 24 horas, depende como el médico te haya indicado. Si tú aprietas las 2 puffs, pla, pla, seguido, no estamos dando el tiempo correcto para que haya una unificación y y va a haber un sedimento. Entonces, nosotros necesitamos esperar aproximadamente entre 30 a 1 minuto normal, 40 segundos entre disparo y disparo. ¿Ya? Después de ello, se enfatiza bastante, después de utilizar los corticoides, se tiene que enjuagar la boca. No es necesario cepillarse, si lo haces, perfecto, pero si no, con que te enjuagues la boca con agua es suficiente. Si se realizan gárgaras, mejor aún. Después de ello, se tiene que botar el agua, no se deglute, no se pasa esa agua, se bota. Y eso nos va a prevenir alguna infección por hongos, ¿no? Ahora, la limpieza que se tiene que realizar de la aerocámara, primero lo que tenemos que lavar es con agua y detergente. Muchas veces se dice, no, simplemente lávalo con agua y quedó. No, se tiene que lavar con detergente. ¿Por qué? Porque porque el detergente lo que va a hacer, y previamente, no se tiene que secar ni con tela, ni con papel, nada, se tiene que dejar secar solo, se va a retirar todas las partes de la aerocámara, se va a lavar con agua y un poquito de detergente y se va a dejar secando al aire, en un lugar que no le llegue polvo, ¿no? Para que no se malogre ni se ensucie. ¿Por qué con detergente? Porque el detergente evita que genere estática. Si se genera estática, lo que va a hacer es que las partículas del medicamento se van a adherir en las paredes. Entonces no va a llegar tanto medicamento como nosotros queremos. Ese es otro punto. Ahora, todo equipo, toda aerocámara, todo inhalador es de uso exclusivo y es de uso personal. No se comparte con nadie. No mi hermana que también utiliza inhalador le presto, no. ¿Y por qué? Porque se pueden transmitir en enfermedades. Son, como dice acá en la imagen, esos productos son míos, de nadie más. Nadie más los puede utilizar. Ahora, como mencioné, la carga electrostática se va a generar. Es como, por ejemplo, cuando una persona tiene un globo y lo frotas y lo acercas al cabello, el cabello va a tender a pegarse a ese globo por la misma fricción que hemos hecho. Esa es la carga electrostática. Por eso nosotros no tenemos que secar ni frotar nuestra aerocámara, simplemente lavarla y dejarla que seque. Entonces, todo el polvito se va, como se ve en la imagen, ven una aerocámara llena de todo el medicamento. O sea, el paciente prácticamente de repente, con suerte, en las primeras veces que lo utilizó, llegó el medicamento, pero después todo se está quedando acá. Hay una aerocámara
blanca, llena de medicina. Entonces, no, yo nunca llegó a los pulmones. Probablemente esos pacientes tenían exacerbaciones continuas de síntomas. Y bueno, espero que la información que les he brindado sea productiva y haya sido una exposición provechosa para ustedes, para que puedan saber qué sí debemos hacer, qué no debemos hacer y enfatizar siempre que las personas, que el personal les puede explicar la manera adecuada. Preguntar no está mal, que te enseñen tampoco. Quedarse con las dudas y con las incógnitas, eso está mal. Uno siempre tiene que intentar mejorar. Todos estamos para aprender. Aquí todos aprendemos juntos y siempre es un gusto poder estar presentes para poder ayudarlos. Y eso sería todo. Gracias.